Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Lección de la epístola. Carísimos, nos hemos dado a conocer el poder y la venida de Jesucristo, siguiendo ingeniosas fábulas, sino con testigos oculares de su grandeza. Recibió de Dios Padre honor y gloria cuando la majestad gloriosa dejó caer una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo todas mis complacencias. Escuchadle. Nosotros oímos también esta voz venida del cielo, estando con él en el santo monte. Pero tenemos aún un testimonio más firme, que es el de los profetas, al cual haréis bien en mirar atentamente como una antorcha que luce en lugar oscuro hasta que amanezca el día y el lucero de la mañana nazca en vuestros corazones. Texto del Santo Evangelio según San Mateo. Tomó Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte muy alto, y ahí se transfiguró en su presencia, resplandeciendo su rostro como el sol, quedando sus vestiduras blancas como la nieve. Y en esto aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Tomó entonces Pedro la palabra y dijo a Jesús: Señor, bueno es que permanezcamos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba Pedro hablando cuando vino una nube resplandeciente a cubrirlos. Y de pronto se oyó una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo todas mis complacencias. Escuchadle. Y al oír esta voz, los discípulos cayeron sobre su rostro en tierra y tuvieron grande miedo. Mas Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, no vieron a nadie, sino solo a Jesús. Y al bajar ellos del monte, les mandó Jesús, diciendo: no digáis a nadie lo que habéis visto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Ave María Purísima, Sin pecado concebida. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, así como hace poco hablamos de abrir nuestros labios, de usar bien nuestros oídos y lengua, hoy hablaremos de la audición de la Divina Palabra. La curación del sordomudo por la palabra éfeta que pronunció el Señor, esto de abríos, da lugar a la siguiente pregunta: ¿a qué se debe abrir el oído del cristiano? Oigamos la palabra de Dios. En primer lugar, el oído del cristiano debe estar abierto para oír la palabra de Dios. La fe proviene de oír, dijo el apóstol. La Iglesia ordena a los sacerdotes que tienen cura de almas que prediquen la palabra divina y expliquen la doctrina todos los domingos. Los sacerdotes cumplen celosamente con esta obligación. Es edificante y consolador el pensar que todos los domingos por la mañana, desde millares de púlpitos, se está esparciendo la divina palabra. Pero si los curas de almas tienen obligación de predicar, no menor obligación incumbe a los fieles de escuchar la palabra de Dios. Se predica para que los fieles lo oigan. La fe proviene del oír. Todo el que se precie de buen católico acudirá los domingos al templo para oír la palabra de Dios. Es fácil que el sacerdote no sea un Cicerón ni un Demóstenes por su elocuencia, tampoco es preciso que lo sea. No consta que los apóstoles fueran grandes oradores y sin embargo su palabra transformó la tierra. Un eminente católico y excelente orador confesó a un sacerdote en cierta ocasión que no perdía jamás la plática del domingo, puesto que tenía experiencia de que, por más sencilla que fuera la predicación y por más despojada de toda la retórica, jamás dejó de serle útil.
No hay sermón en que no podamos aprender algo en materia de religión o en materia de vida espiritual. Eso mismo ocurre a todos cuantos van a misa para oír la divina palabra. No aprovecha el que no quiere. Hay no pocas personas tan instruidas a su propio juicio que piensan que el sacerdote en materia de religión no puede enseñarles nada. Escogen preferentemente una misa en la que saben que no hay predicación. Otras hay que, en viendo al sacerdote subir al púlpito, se sienten impacientes y con deseo de salir del templo. De estos católicos nerviosos, caprichosos, exigentes, intolerantes, podría decir sin temor de equivocarme que tampoco sacaría ningún provecho, aunque oyeran al más célebre orador. Lo que buscan no es la verdad, sino que les arruinen el oído. No la instrucción, sino un agradable pasatiempo. No son siempre las flores más vistosas las preferidas y buscadas por las abejas para elaborarla bien. Las flores más melíferas pierden su valor y hermosura si no van a ellas las abejas en busca de su dulce néctar. La plática dominical no contiene solo la explicación del Evangelio, sino que también es aplicación de la palabra divina y del ejemplo de nuestro Señor a nuestra vida. Es el aldabonazo de la divina gracia a nuestro corazón. Es la invitación de Dios a convertirnos, a formar buenos propósitos, a llevar una vida en armonía con las santas leyes. Si hallándome en tierra extranjera, pido a un transeúnte que me oriente en el camino que debo tomar. Poco me importará que se me informe en términos clásicos y escogidos. Me bastará que sean claros y precisos y que yo los entienda. Fácil es la aplicación de esta comparación. Hagamos la doctrina cristiana. No menos importante que la plática es la explicación de la doctrina cristiana. ¿Qué adelanta el sacerdote quedándose en el templo horas y horas si nadie viene a oír la explicación de la doctrina? ¿Qué adelanta con convidar a los feligreses a que vayan al catecismo, a que asistan al curso de perseverancia, cuando prefieren irse a las reuniones, al cine, al partido, a toda clase de diversiones en otras partes? Adelanta así porque el sacerdote que así cumple con su deber no perderá la recompensa, pero no sucederá así con los que prefieren las diversiones al bien de su alma. No sucederá así con los católicos que, cerrando los oídos a la palabra de Dios, los abren a la seducción placentera. La ocasión que perdieron de poder santificarse quedará impresa en el libro de cuentas y registrada entre las gracias despreciadas. Si las gracias aprovechadas nos conducen al cielo, ¿cuál será el punto de destino de las que fueron menospreciadas? La juventud es voluble, amiga de divertimentos, amiga de divertirse, enemiga de toda traba y obligación. Cuanto más grandes son los peligros y numerosas las ocasiones e incentivos de pecado, tanto más vigilantes deben mostrarse los padres y tanto más cumplidores de sus deberes deben ser. El niño tiene necesidad de la doctrina cristiana como del pan de cada día. Oyen y ven tantas cosas contrarias a la fe y a las buenas costumbres. ¿Qué sería de ellos si no encontraran un contraveneno en las clases de catecismo? ¿Qué responsabilidad tan tremenda recae sobre los padres en materia de educación e instrucción religiosa de sus hijos? Todos, pues, padres e hijos, deben oír la palabra de Dios. A todos dirige Dios esta palabra, éfeta, esto es, abríos, abrid vuestros oídos. Abranlos mientras tienen tiempo, no sea que por tenerlos cerrados, cuando deberían tenerlos abiertos, se les abran algún día contra su voluntad para oír la sentencia condenatoria. Oigamos la ley de Dios. El cristiano debe también oír a la ley de Dios. Debe oírla para conocerla, imprimirla en su corazón y observarla. Esto es evidente. Siendo Dios el Supremo Señor, tiene pleno derecho a dar sus órdenes y exigir que sean exactamente cumplidas.
Cuán celosos no se muestran los hombres de su autoridad, cómo imponen y exigen el fiel cumplimiento de sus órdenes. Pero ¿de quién han recibido la autoridad? ¿Hay acaso alguna autoridad que no venga de Dios? ¿Qué autoridad fuera de esta puede el hombre arrogarse, ya que todos son iguales? Pues si el hombre constituido en autoridad exige y merece con razón ser obedecido y respetado, cuanto más respeto y obediencia ha de merecernos Dios, que es el fundamento de toda autoridad. Desgraciadamente siempre hubo y aún los hay en nuestra misma sociedad malos elementos, falsos profetas, que nada quieren saber de la autoridad divina y pregonan a los cuatro vientos el falso principio de libertad e independencia del hombre. A nadie debe respeto ni obediencia. Él es su propio legislador y su propio juez. Esta es la expresión más auténtica del orgullo humano, de aquel lenguaje que provocó la división de los ángeles en buenos y malos, del lenguaje que abrió las puertas del infierno. Solo el necio puede decir que no hay Dios. A la faz del mundo se ha presentado el Eterno con estas palabras: yo soy el Señor, Dios tuyo. No, el hombre no puede cerrar sus oídos a la palabra de Dios. Tiene que oírla. Si lo cerrara, también cerraría los suyos el Señor, cuando a Él se dirigiera el hombre en sus necesidades. Pero si el hombre no quiere abrir sus oídos a la palabra divina, hora vendrá en que resonará en ellos la palabra éfeta, abríos, y entonces sí que se abrirán para oír la palabra del juez. Dame cuenta de tu administración. Contra esta palabra no vendrán protestas ni resistencia. Tengamos pues siempre abiertos nuestros oídos para escuchar las dulces enseñanzas de Dios y de su iglesia, para que estando abiertos durante la vida, abiertos permanezcan en la muerte, no para escuchar la horrible sentencia de eterna condenación, sino para que se deleiten con la dulce invitación que el eterno juez dirigirá a los elegidos. Venid, benditos de mi Padre, a tomar posesión del reino que os está preparado desde el principio del mundo. Entrad en el gozo de vuestro Señor. Ave María Purísima, sin pecado concebida. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.